Diego, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros Muchísimas gracias, un placer para mí. para hablar sobre tu último libro, La mujer ciega que podía ver con la lengua. En este libro, que está editado por Grijalbo, tratas múltiples cuestiones que nos hace entender mejor cómo trabaja el cerebro humano, ¿no? Aunque se ha avanzado mucho, el cerebro sigue siendo un órgano complejo y misterioso, ¿no, Diego? Sí, es muy complejo porque es verdad que llevamos en los últimos, yo creo que 100 años, recabando mucha información sobre cómo se organiza el cerebro, cómo se organizan las células que lo conforman y cómo funciona y cómo alberga o cómo está detrás de múltiples de las funciones que son importantes para el ser humano, pero todavía tenemos muchas incógnitas y todavía nos falta recabar más información para entender fenómenos como, por ejemplo, la conciencia humana o entender cómo guardamos nuestras memorias en un conjunto de células. Claro, si te paras a pensar en ello y dices, ¿cómo es posible que un conjunto orquestado de células que se comunican químicamente y utilizando la electricidad puedan albergar nuestra memoria? ¿O cómo puede ser que generen la conciencia de nosotros mismos? Claro, son cosas que realmente hoy en día todavía no tenemos explicación, se ha avanzado mucho, pero falta todavía encontrar respuesta a muchas de las dudas e incógnitas que se nos van planteando. En este libro tú nos propones herramientas, ¿no?, que podemos utilizar para vivir mejor si velamos por una buena salud cerebral. Teniendo en cuenta que más del 43%, corrígeme si me equivoco, de la población mundial padece una enfermedad neurológica, ¿en qué punto nos encontramos si hablamos de salud cerebral? Pues sí que es cierto que en la sociedad en la que vivimos hoy en día hay una serie de pautas que, por lo que sabemos, pueden tener efectos deleterios sobre la salud cerebral y afectar de manera negativa. Por ejemplo, una de las principales acciones que afectan a nuestra salud cerebral es el estrés. Sabemos que el cortisol, sobre todo si hay una falta de percepción, de control por parte de la persona, pues puede afectar gravemente a la salud mental y a la salud cerebral en diferentes ámbitos. Y esto es uno de los aspectos que va un poquito ligado a la sociedad en la que vivimos. Pero también hay otros que, por contrapartida, somos más conscientes como sociedad y yo creo que estamos, de alguna manera, poniendo las herramientas para facilitarlos y potenciarlos, como por ejemplo es el ejercicio físico. El ejercicio físico, sabemos que 30 minutos diarios de ejercicio físico aumenta, por ejemplo, la formación de nuevas neuronas en estructuras críticas como es el hipocampo, que es muy importante para la memoria, pero también es muy importante para nuestra salud cerebral y para fomentar un buen envejecimiento de nuestro cerebro. Y sabemos que el ejercicio físico es bueno y lo vamos implementando en la sociedad en la que vivimos, con lo cual yo creo que de todas las cosas que hablo en el libro de factores positivos, factores negativos, hay algunos que desgraciadamente van muy ligados al devenir de la sociedad que nos ha tocado venir, pero otros, por el contrario, pues nos ayudan a protegernos y al final a fomentar esa buena salud cerebral. El capítulo tercero tiene el título del libro, ¿no? La mujer ciega que podía ver con la lengua. ¿Cómo es esto? Pues mira, esto es bastante curioso. Esto responde a un fenómeno que en neurociencia llamamos plasticidad crossmodal. Es decir, los sentidos, desde siempre se ha explicado, pues, por ejemplo, en el caso del sistema visual de las retinas, se envía información a la corteza visual, haciendo una serie de paradas previas, pero al final se envía información a la corteza visual. Y es en la corteza visual donde generamos la percepción consciente de nuestro entorno, de que nos rodea, y tenemos lo que denominamos visión. ¿Qué es lo que pasa si un paciente pierde los ojos porque ha tenido una retinopatía, pero tiene su corteza visual intacta? Y dices, ostras, ¿para qué vamos a utilizar esa corteza visual? Pues que sabemos que una región que se queda sin información no se pierde y si no, las neuronas irían muriendo y no se pierde, sino que la vamos a mantener, pero la vamos a utilizar para otras cosas. ¿Y para qué se utiliza? Se utiliza para procesar información del oído, para procesar información del tacto, para procesar información también que proviene de la lengua, con lo cual sabemos que la corteza visual, un cerebro de una persona que ha sufrido una retinopatía, ha perdido sus retinas, se va a utilizar. Con lo cual,
Esto llevó a algunos investigadores que de hecho se empezó no con la lengua, sino que se empezó con la espalda, estimulando la espalda podían hacer que tuvieran sensaciones desde un punto de vista visual. Y hoy en día pues ha mejorado mucho todo lo que es la tecnología y lo que se hace es coger un sistema que permita captar la información del entorno, por ejemplo unas gafas, y esas gafas registren la información. Las gafas lo que hacen, tienen un procesador que traduce la información visual en patrones de vibración que se ponen en la lengua. Es como una especie de burbujeo. Pues ese burbujeo se pone en la lengua del paciente y por tanto la información que tenemos de nuestro entorno se traduce a patrones de burbujeo. La lengua los capta y de la lengua se envía a la corteza visual. Y es la corteza visual la que lo interpreta, no como imágenes visuales como las que podemos tener tú y yo, que somos videntes y que tenemos corteza visual y tenemos retina intacta, pero sí puede permitir a una persona desenvolverse en un entorno, ver, percibir formas grandes, por ejemplo, un balón que le viene, pues saber que es un balón por la forma redondeada, ver la forma de una persona, obviamente, a lo mejor no puede distinguir la cara, pero sí que tiene una persona delante. Y esto es por la plasticidad crossmodal y podemos pues, ayudar a personas ciegas, en este caso, a que puedan ver con la lengua. En este libro los lectores se plantearán muchísimas preguntas y también tendrán mucha información. Quizás Ujú. a los que nos escuchen la pregunta les puede resultar extraña. ¿La realidad es real? Ostras, esta es una buena pregunta y de hecho es una de las cuestiones que yo me he planteado desde el principio que me fascinó la neurociencia. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar biología y la carrera, pues la neurociencia para mí era algo como, ¡guau! Qué chulo, ¿no? Estudiar el cerebro. Y una de las cosas que me planteé es, la realidad que tenemos delante es la realidad, es decir, es tal cual nosotros la percibimos. Y al final, lo que me he dado cuenta, y obviamente ya se sabía, no es algo que he descubierto yo, ni mucho menos, pero que al final la realidad que nosotros percibimos como real es una construcción de nuestro cerebro. Si te paras a pensar, nosotros tenemos una serie de receptores. Tenemos receptores en la retina que son sensibles a los fotones de luz. Tenemos receptores que son sensibles a la vibración del aire, receptores que son sensibles a la deformación mecánica de la piel, pero no tenemos receptores que sean sensibles a campos magnéticos, como tienen muchas aves. Tampoco tenemos receptores sensibles a campos eléctricos, como por ejemplo es el caso del tiburón, o tampoco receptores que sean sensibles al calor corporal. No sé si te acuerdas de la película Depredador, que salía Arnold Schwarzenegger y había un extraterrestre que podía con unas gafas ver el calor corporal. Las serpientes, por ejemplo, tienen unas fosetas termosensibles que perciben ese calor corporal de las presas. Nosotros no. Con lo cual, la realidad para nosotros va en función del tipo de receptor que tenemos. Pero además de ese tipo de receptor, nosotros no vemos toda la realidad. Por ejemplo, los fotones de luz, nosotros vemos un espectro que es el que denominamos espectro visual, pero no vemos las ondas de radio, no vemos las ondas de wifi, afortunadamente, porque si viéramos ondas de wifi por todos lados, pues bueno, no sería muy funcional, pero no vemos otras longitudes de onda. Con lo cual, en la parcela de la realidad que somos capaces de captar es pequeñita. Y eso ya pues, nos dice que la realidad que nosotros captamos es pequeña de la realidad total. Pero además le vamos metiendo cosas, le vamos metiendo nuestra historia personal, vamos construyendo esa realidad. Lo que ocurre es que como especie, como seres humanos, compartimos esa construcción y por eso pensamos que es la realidad, pero no es que sea la realidad, es la realidad que compartimos los humanos en función de los receptores que nos ha tocado a nivel evolutivo. Como decía, hay muchísimas preguntas que hacer. Yo he rescatado como unas pinceladas. Por ejemplo, ¿el uso de las nuevas tecnologías está modificando nuestro cerebro? Pues estamos viendo que sí, el uso de nuevas tecnologías está cambiando la estructura y también el funcionamiento. Sobre todo el funcionamiento, la manera que tenemos de procesar la información. Antiguamente, para acceder a la información, tenías que buscarte pues, las herramientas y era difícil. Ahora haces un clic y tienes cantidad ingente de información. Y esto pues, hace que nuestro cerebro esté utilizando estrategias diferentes. Antes las estrategias que se potenciaban era, tienes poca información, intenta almacenarla, intenta guardarla, quédate con esa información y por tanto se potenciaban mucho
mecanismos de consolidación de toda esa información más de tipo semántica, y aquí el papel del hipocampo y otras estructuras será de crítica importancia, pero ahora no es tanto almacenar la tesitura en la que nos encontramos, sino es de toda la información cuál es la que realmente es buena para ti, con cuál te tienes que quedar, cómo puedes manejar informaciones a la vez. Y aquí sobre todo, pues hay otras estrategias cognitivas que se potencian y también el papel de otra estructura, como por ejemplo la corteza prefrontal, que tiene importancia en este otro tipo de estrategias. Con lo cual, claro, el hecho de interactuar con estas nuevas tecnologías está cambiando pues esa manera que tenemos de funcionar. Incluso también hay estudios que demuestran que esas estructuras cambian. Pueden hacer hipocampos más grandes o más pequeños, e incluso también, por ejemplo, un estudio curioso, la representación del dedo índice y pulgar en la corteza motora en los nativos digitales ha aumentado. ¿Por qué? Porque lo utilizan más. Y es una cuestión de plasticidad. Lo utiliza más con el móvil, sobre todo con el móvil. Y Diego, ¿qué relación tiene la amígdala con el miedo o la ansiedad, por ejemplo? La amígdala es una estructura crítica para el miedo. Es una estructura que siempre está monitorizando lo que ocurre, siempre está esperando a ver si hay alguna señal de peligro. Y es una estructura que en el momento del nacimiento ya casi sale completita, ya cerrada. ¿Por qué? Porque es adaptativo, que ya desde muy pequeñitos seamos capaces de identificar esas señales de peligro y por tanto monitoriza lo que ocurre. Y cuando detecta que hay un posible peligro, se pone en marcha y entonces ponemos en marcha esa emoción, esa respuesta emocional de miedo. El problema es cuando la amígdala no es tan selectiva, sino que se activa de manera más indiscriminada y tiene un nivel de activación mayor. Y hay estímulos que no deberían activarla y las activan. Entonces es el problema que deriva y que le denominamos ansiedad, que desgraciadamente la sociedad en la que vivimos nos está afectando muchísimo y hay muchas personas con las amígdalas muy reactivas y que señales que no deberían activarlas, las activan y esto les genera una ansiedad que al final pues, puede hacer que se recluyan en casa o que genere problemas más graves como una depresión mayor. ¿Y qué relación o qué tiene que ver la serotonina con la agresividad? Pues mira, muy buena pregunta porque la agresividad siempre tradicionalmente se ha vinculado a la testosterona. Y esto en modelos animales como la rata, pues sabemos que hay una relación bastante directa, pero cuando vamos a los primates, la testosterona y la agresividad no tienen esa relación tan directa. La testosterona se ha visto más vinculada, por ejemplo, a un establecimiento de poder y de jerarquía. Que ojo, porque querer ejercer poder, pues también es algo que tenemos que tener presente. Y aquí, pues en todas las conductas de agresión machista y todo lo que tenemos vinculado a la testosterona, pues se puede explicar por ese efecto que tiene sobre el poder, sobre establecer jerarquías, etcétera. Y aquí, pues la testosterona es una hormona donde hay un dimorfismo y las mujeres no presentan la misma concentración de testosterona que los hombres. También liberan testosterona, pero muy poquita concentración. Y por eso esa relación de poder se explica. Pero no tanto la agresión. La agresión se explica más por la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que es crítico para controlar a la agresión. Y sabemos que si hay un déficit de ciertas vías serotoninérgicas, sobre todo aquellas que están más relacionadas con una parte de nuestro cerebro que se llama corteza prefrontal, pues se pueden poner en marcha procesos de agresión, sobre todo agresión más de tipo emocional, no tanto agresión calculadora o agresión, cuando hablamos, a mí me gusta siempre sacar el tema de los asesinos, ese asesino frío y calculador como Aníbal Lecter, o ese asesino impulsivo que pierde los nervios y le da pues con una piedra a alguien en la cabeza y lo mata. Son diferentes y la serotonina aquí también opera de manera diferente. ¿Cómo podemos evitar o minimizar los efectos nocivos del estrés? Pues el estrés tiene muchos efectos nocivos en diferentes sistemas corporales, desde nuestro sistema de defensa, la conducta reproductora, nos puede afectar desde un punto de vista cardiovascular, afecta la salud cerebral y sabemos que también hay elementos que ayudan a minimizar ese efecto deleterio del cortisol, porque al final el efecto principal es el cortisol, cómo actúa
en 3 estructuras del sistema nervioso, las modifica y esto pues pone en marcha como una especie de cascada que tiene efectos negativos bastante amplios. ¿Cómo lo podemos minimizar? Pues un efecto o una acción que podemos hacer es el intentar tener más percepción de control de la situación. Esto parece una nimiedad o algo que dices, bueno, pero tan importante es el percibir control, pues sí lo es. Si nosotros tenemos percepción de control de la situación, el efecto del estrés se minimiza muchísimo. Somos capaces de parar la respuesta del eje endocrino del estrés. Y esto se han hecho ya muchos estudios. Se han hecho estudios, por ejemplo, hay un estudio bastante que utilizaron muchas personas en Reino Unido en, en- en la seguridad, en una empresa que es estatal, donde hay una jerarquía muy establecida entre los trabajadores. Y lo que se vio es que trabajadores que están la parte más baja de la jerarquía están más sometidos a estrés. Si miras los niveles de cortisol en saliva o en el pelo, pues ves que son más elevados. Pero si analizas la percepción de control que tiene la persona, pues ya la cosa cambia, porque aquellas personas que tienen percepción de control de su vida, pues el estrés, a pesar de estar en la escala baja de esa jerarquía, el estrés no les afecta. ¿Qué digo con percepción de control? Pues son personas que cuando salen de trabajar ya aparcan el trabajo y tienen más cosas. A lo mejor son la capitana del equipo de fútbol de su hija o la entrenadora o hacen teatro y en el teatro pues sienten que tienen, que dejan salir esa vertiente de artista, es decir, que se desarrollan de otra manera y que el trabajo no es su vida. Y esa percepción de control en otros ámbitos funciona de una manera muy positiva. De hecho, es uno de los aspectos más que desde la neurociencia vemos que son más importantes. Otro aspecto es el tener una red de apoyo social. Esto tampoco es quizá una novedad, pero vemos que si tienes esa red de apoyo, el efecto del cortisol también se puede minimizar. El ejercicio físico. Sabemos, por ejemplo, que el estrés, el cortisol, reduce la formación de nuevas neuronas en el hipocampo. Sin embargo, 30 minutos de ejercicio físico aumenta la formación de nuevas neuronas en el hipocampo, con lo cual, pues al final dices, vale, tienes estrés, pero haces ejercicio. Y de esta manera, pues ayudas a compensar. El dormir bien, también estamos viendo que puedes, Quería hablar de nos, eso, de dormir, pues, porque nos dices, sirve ¿por para qué limpiar. dormimos? ¿Por qué Claro, dormimos? claro. Pues el dormir también sería otro de los efectos que nos ayuda y entre eso, pues otros factores que estamos viendo que nos ayudan a manejar ese estrés. Pero padecemos mucho de insomnio también, o sea, en general, la sociedad, ¿no? Y hay algo que dices, no sé, ¿qué función tienen las pesadillas? Porque no es agradable. No sé si nos ayudan o no. Pues fíjate, mira, primero contestando a lo del insomnio, sí, desgraciadamente nos afecta muchísimo, tanto en lo que es el inicio del sueño como en mantener el sueño. Hay personas que les cuesta mucho ir a dormir, otras personas que les cuesta mantenerlo porque se despierta, y va muy ligado también al ritmo de vida que llevamos y también al estrés, ¿eh? Porque el estrés, una de las cosas que nos afectan es al sueño. Y claro, esto es muy negativo porque sabemos que el sueño, sobre todo el sueño más profundo, ayuda a limpiar toda la basura metabólica que se ha ido acumulando durante el día. Y el no limpiarla correctamente dejamos al tejido una situación que es bastante negativa. Incluso hay estudios que los están intentando relacionar con mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas, la vejez. Y por tanto, ojo con el sueño, porque estamos viendo que es crítico el tener un buen sueño. Claro, también vemos que durante el sueño aparecen las pesadillas. Aparecen normalmente las pesadillas en otra fase del sueño que se llama la fase REM, que es cuando tenemos sueños de tipo narrativo. Y en la fase REM se activan mucho estructuras emocionales como la amígdala. Y desde hace tiempo que en la comunidad científica no entendíamos muy bien cuál era el papel de las pesadillas. De hecho, se pensaba que era algo negativo, porque se activaban estas estructuras nerviosas que implicadas en el procesamiento de la información emocional, como la amígdala, la corteza cingulada, y no se acaba de entender. Unos investigadores hicieron un proyecto, llevaron a cabo un proyecto de investigación, Giulio Tononi y colaboradores, que lo publicaron en una prestigiosa revista, donde pusieron de manifiesto el papel que tenían esas pesadillas. Y justo era lo contrario a lo que se pensaban. Son positivas, es positivo el tener pesadillas. No sé si te acuerdas de la película de Matrix, donde Neo se metía para entrenarse en el sistema, pues las pesadillas es como
un sistema de entrenarnos durante el sueño. ¿Qué quiero decir con esto? Que las pesadillas lo pasamos fatal, podemos incluso despertarnos con el corazón latiendo muy fuerte, nos levantamos y nos acordamos de ellas con una sensación desagradable, pero ¿qué es lo que ha ocurrido durante la pesadilla? Que se han activado esas estructuras críticas implicadas en el procesamiento de la información emocional y se han entrenado. De manera que si cuando estamos despiertos sucede una situación parecida, el nivel de activación de estas estructuras, como ya lo han hecho en el sueño, será menor. Con lo cual, la pesadilla que nos hace protegernos. ¿Por qué es importante que sea menor? Porque si estas estructuras se activan mucho, esto puede llevarnos a enfermedades como la ansiedad o la depresión. Con lo cual nos interesa que se active poquito. Era lo que decía antes de la amígdala. La amígdala nos interesa que se active cuando se tiene que activar, pero no ante estímulos que no la tendrían que activar. Y el que lo haga en el sueño, de alguna manera, nos ayuda a prevenirlo, nos entrena. Vamos a cerrar, me has dado pie a ello, has hablado de corazón, estamos hablando de pesadillas, vamos a cerrar con amor, porque podemos leer en el libro, si decimos te amo con todo mi corazón o se nos desboca el corazón cuando besamos a nuestra pareja, eso nada de nada, equivocados estamos. Nada de nada, el corazón tiene una función muy importante y obviamente el cerebro no funcionaría sin corazón, pero al final el amor está en nuestro cerebro. Ojo, porque es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo el enamorarse de alguien. Además, desde la neurociencia, pues estudiamos como que hay una serie de fases. Unas fases iniciales es que nuestra corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar decisiones, la que es más racional, pues está funcionando bajo mínimos. Y por eso decimos, oye, no entiendo lo que estás haciendo cuando estás enamorada o estás enamorado, que estás haciendo cosas que no te convienen. ¿Por qué? Es porque estamos como en un momento de embotamiento mental y no deberíamos tomar buenas decisiones o decisiones importantes porque nuestra corteza prefrontal, que es la que toma las decisiones, pues no está funcionando de una manera correcta. Pero luego se van pasando una serie de fases que ya implican hormonas como la oxitocina, la vasopresina, se establecen vínculos, a nivel emocional ya se generan también cambios y esto hace pues, que al final el amor sea algo bonito que nos liga a las personas, que hace que también como especie nos cuidemos unos a otros y yo creo que es una de las cosas que ojalá hubiera más amor y es una manera muy bonita de acabar la entrevista y no hubiera guerras o no hubiera otras cosas porque al final nos hace sentir bien, promueve el bienestar y además también sabemos que facilita o que nos promueve una buena salud cerebral. Pues nada, Diego, muchísimas gracias por este trabajo, este viaje increíble en este maravilloso mundo del cerebro humano, que, bueno, siempre nos va a aportar mucho. Dicen aquello del saber no ocupa lugar, aunque los lectores ya verán que tú tienes otra opinión. Así que ellos lo descubran en este libro de la mujer ciega que podía ver con la lengua. Gracias. Muchísimas gracias.